Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar el tema de hoy, ¿ya? ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos, su concepto, ¿no? El rol del Estado frente a los derechos humanos, el fin supremo de los seres del Estado, ¿quién será? Luego vamos a hablar de las teorías de los derechos humanos, los positivistas, los naturalistas. Luego vamos a hablar de las generaciones de derechos humanos, la primera, segunda y tercera generación. Y luego terminamos con las características, o lo hacemos las características ante las generaciones, ¿ya? Bien, vamos a iniciar con el concepto. ¿Qué concepto? El concepto de los derechos humanos, ¿ya? El concepto de los derechos humanos. Entonces, ¿qué serán los derechos humanos? ¿Cuál será su concepción? No, no concepción, concepto. Concepción es ya individualista, ¿no? Concepción es lo que yo aprecio de esos derechos humanos, ¿no? Esto es más concreto. Derechos humanos. Bien, dice así. Los derechos humanos, ¿qué son? Es un conjunto de normas. Los derechos humanos es un conjunto de normas. Te pongo por acá. Es un conjunto de normas. Un conjunto de normas. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿qué normas? Normas del Estado. Normas, ¿sí o no? Normas. Y este conjunto de normas de los tratados internacionales de derechos humanos, de la Constitución, leyes, reglamentos, resoluciones, todo ese conjunto de normas, ¿qué debe buscar? Conjunto de normas que, que reconoce, que reconoce y protege, que reconoce y protege la, la condición de dignidad. La condición de dignidad. O sea, a ese conjunto de normas, ese conjunto de prerrogativas que se busca reconocer y proteger la condición de dignidad, se llama derechos humanos. Y esa condición de dignidad nos hace ser el fin supremo de la sociedad y el Estado. Esa condición de dignidad nos hace convertir no en un simple fin, perdón, no un simple medio, sino en la razón de ser de este Estado y de esta sociedad. A este conjunto de normas que regulan las relaciones entre Estado y la sociedad y los individuos en su protección, en su reconocimiento a sus libertades, a, sus, a su vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad de opinión y expresión, se llaman derechos humanos. Entonces, al reconocer esta condición de dignidad, lo que va a suceder, ¿qué cosa es? Que nosotros, los seres humanos, seamos fin, el fin. ¿De quién? De una sociedad, de la sociedad y el fin del Estado. Y eso está clarísimo ¿dónde? Está clarísimo en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú que nos dice que, ¿qué nos dice la declaración? La Constitución dice así, mira, la, la defensa de la persona humana, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, mira, y el respeto a su dignidad
¿Qué cosa es? Es el fin supremo de la sociedad y del Estado. O sea, nosotros somos el fin supremo de una sociedad y un Estado. Y el Estado debe reconocer y proteger. Por eso el Estado, en su artículo 44 de la Constitución, nos dice que un deber primordial del Estado peruano es garantizar los derechos humanos. O sea, el rol del Estado, ¿cuál es? Que el rol del Estado es reconocer, proteger y garantizar los derechos humanos. Y todo lo que hace el Estado está en función a esto. Todo lo que hace el Estado peruano y todo lo que se va a actuar en la sociedad del mundo, de los mundos, sociedad de cualquier país del mundo, es el reconocimiento y protección a esa condición de dignidad. Y esa condición de dignidad nos hace ser el fin supremo de la sociedad y el Estado. Es una concepción kantiana que dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el valor de un ser humano y un objeto? Como el ente que me está enfocando. El ente que me está enfocando tiene un valor, se llama su precio. Y es un precio relativo, un precio que se puede reemplazar por otro objeto de igual funcionalidad. En cambio, ¿cuál es el valor de un ser humano? El valor de un ser humano es algo inherente, está en sí mismo, es algo intrínseco, algo inseparable, es algo irreemplazable, insustituible, se llama dignidad. Y esa dignidad, ¿en qué nos convierte? Ya no un simple medio, sino en un fin supremo. Por eso la Constitución nos dice, ¿no? Que somos el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y lo que tiene que hacer es reconocer esa condición de dignidad. Y entonces, a ese conjunto de normas que reconoce y protege la condición de dignidad, se llama derechos humanos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Preguntas, preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Ok, ya. Bien, siguiente. Vamos a ahora colocar las teorías de los derechos humanos, ¿ya? Pongo por aquí voy a poner uno, ¿ya? Uno, teoría de los derechos humanos. Bien. La teoría de los derechos humanos, vamos a ver dos. Ius y us. Ius en latín es, en castellano es derecho, ¿no? Derecho, derecho. ¿Por qué nos perdemos a veces? Ius, profe, ¿qué es ius? Ya está, derecho, derecho. Ahora, uno es el derecho natural y el otro es el derecho positivo. Cuando hablamos de derecho natural, ¿de qué estamos hablando? Cuando se habla de derechos naturales, estamos hablando de que los derechos humanos son derechos inherentes al ser humano, inherente al ser humano, que los derechos humanos se derivan de su propia naturaleza, el ser humano. O sea, los derechos humanos son anteriores, son antes de la norma, son antes del Estado, son antes de la norma. Porque si hay derechos humanos, es que porque existen y se derivan de la propia condición del ser humano. En cambio, para los positivistas dicen que los derechos humanos son derechos no inherentes, sino son derechos creados. Son derechos creados. Y esos derechos creados, ¿quién los crea? Primero el Estado. Primero hay un Estado que crea las normas jurídicas y esas normas crean
derechos humanos. O sea, para los positivistas dicen, no, yo no concibo la idea de que existe un derecho humano fuera de la norma. No, ¿por qué no? Porque son las normas que crean los derechos humanos. En cambio, por los naturalistas dicen que no, los derechos humanos no son creaciones, sino son derechos que se derivan de la propia condición del ser humano, que están basados en la racionalidad y la justicia. Derechos naturales, ¿sí? Derechos naturales. Ejemplo, el derecho a la vida es un derecho natural y el derecho al voto es un derecho creado por norma, pues. ¿Por qué? Porque para votar hay que tener un Estado y el Estado tiene que reconocer derechos humanos a través de sus normas jurídicas. El Estado tiene que crear, ¿sí? Ejemplo, profesor, ejemplo. El ejemplo sería el siguiente. A ver, ¿cuál, profesor? De pronto, nosotros, Diosito le dio soplo y crea a Adán y Eva, ¿no? Bien. ¿Ellos votaron? ¿Adán y Eva tenían que votar? No, profesor, porque no había una constitución de un Estado. Recién más adelante se hace la concepción de Estados, se reconoce el derecho a la ciudadanía y hay derecho al sufragio voto. Pero recuerde que en el derecho natural, ¿no? Decían, no matarás, o el primer testamento, ¿no? Cuando Caín mata a Abel. Pues ahí era algo prohibido, algo delito, porque el derecho a la vida ya era un derecho que no necesariamente tenía que estar garantizado, reconocido o inventado o realizado o creado por una norma, sino que son derechos inherentes al derecho a la vida. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver las características de los derechos humanos. Nos toca hacer ahora nuestras características. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Punto 2, características. Bien. Entonces, para los positivistas, a ese conjunto de derechos obedecen a las creaciones por el Estado. El Estado crea derechos humanos a través de sus normas y entonces esas normas crean derechos humanos. No conciben la idea de que un derecho humano esté fuera de la norma, porque todos derechos humanos son creados por normas. En cambio, para los naturalistas dicen que no. Hay derechos humanos que no requieren la aceptación, la creación del Estado a través de sus normas, porque hay derechos humanos que son inherentes al ser humano porque se derivan de su propia naturaleza. Esa es la concepción, ¿sí? ¿Hay preguntas, hay dudas sobre este tema anterior de los derechos humanos? No creo que no, ¿no? ¿Sí? Preguntas, Juanes. ¿Hay pregunta? A ver, me acerco. El chat, ¿lo puedes ver? Oh, aquí el chat. Ajá, buenos días con todos. Entonces, en los naturales, el respetar la vida y los derechos positivos son los ejercicios de ciudadanía. Así es, así es. Entonces, hay derechos indesligables y hay derechos, ¿no? Que pueden ser creados, ¿no? Son dos visiones, dos visiones. Ahora, que se excluyen, también se pueden complementar, ¿no? Sí. Bien, siguiente. Ahora, características. Uno, los derechos humanos son universales. Bien. Profesor, ¿qué significa ser universales? Ah, universales significa que están, son para todos, sin ninguna excepción, raza, religión, condición económica, opinión, nacionalidad. Son universales. Son universales. Los derechos humanos son universales para, para todos, sí, para todos, sin excepción,
sin excepción. Dos, los derechos humanos son inalienables. Inalienables. ¿Y qué significa ser inalienables? Que no se negocian. Lo pongo acá, no lo puedes negociar. No lo puedes renunciar. Inalienables. No puedes cederlos. No se puede desconocer. El Estado no te lo puede quitar, no te lo puede expropiar. Expropiar. Inalienables. Profesor, ¿y qué significa que sean inviolables? Inviolables. Inviolables significa que no se pueden violar. Así es. Pero son inviolables porque están protegidos. Están protegidos. Profesor, pero si estén protegidos se quita la vida, sí. Por eso, al estar protegidos, su transgresión se convierte en un ilícito. Es un ilícito, ¿no? Son inviolables porque es un delito. ¿Y por qué es un delito? Porque están protegidos. Muy bien. Siguiente. Son imprescriptibles. Son imprescriptibles. Ahora, Javier, ¿por qué son imprescriptibles los derechos humanos? Son imprescriptibles porque no tienen fecha de caducidad. O sea, no caducan con el tiempo. No caducan. ¿Sí? Son para siempre. ¿Y qué significa que sean interdependientes? Interdependientes. Interdependientes significa que los derechos humanos se complementan. Se complementan. Que la afectación de un derecho humano puede afectar a otro derecho humano. Para yo gozar de un derecho humano, tengo que exigir y que se me cumpla otro derecho humano. Son complementarios, voy a poner ya, se complementan, complementarios. A ver, ejemplo, profesor, todos tenemos derecho a una vida digna, ese es el ejemplo, ¿ya? Todos tenemos derecho a una vida digna, acá está. Todos tenemos derecho a una vida digna, este es el ejemplo, ya. Pero para tener una vida digna tenemos que tener derecho a un trabajo, a un trabajo. Pero para tener derecho a un trabajo tenemos que tener una revolución equitativa, ¿no? Un salario justo. Pero para ganar con un salario justo tengo que tener derecho a una educación, ¿ve? O sea, los derechos humanos se complementan, están ligados unos con el otro. Bien, siguiente. Los derechos humanos también son incondicionales. Incondicionales. ¿Y por qué son incondicionales los derechos humanos? Son incondicionales, ¿por qué, profesor? Porque los derechos humanos no se subordinan. No se subordinan. Son incondicionales, ¿por qué? Porque están por encima de cualquier razón de Estado. Están por encima de cualquier interés político. Están por encima de cualquier situación jurídica de la persona. Son incondicionales, ¿por qué? Porque no se sobreponen,
se sobreponen, se sobreponen ante cualquier situación. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Para luchar contra esta delincuencia que nos afecta tanto, ¿por qué no expulsamos a todos los extranjeros? Pues no se puede hacer eso, pues. Porque así sea la razón de Estado de nuestra seguridad, jóvenes, por proteger nuestra seguridad no se puede afectar derechos humanos, no se pueden subordinar, no se pueden supeditar derechos humanos. Los derechos humanos están por encima de los demás, por encima de cualquier razón de Estado, por encima de cualquier interés político, ¿no? O situación jurídica de la persona son incondicionales. Y los derechos humanos son progresivos. ¿Qué significa que sean progresivos? Progresivos significa que los derechos humanos se van reconociendo a través del tiempo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, se reconocen nuevos derechos, nuevos derechos. Esa es la progresividad. Lo que hoy no es un derecho, quizás más adelante sea un derecho humano. ¿Sí? Bien. Algo que no se puede sustituir, algo que no se puede supeditar, algo que no se puede subordinar, porque son incondicionales, porque están por encima de cualquier razón de Estado, están por encima de cualquier situación. Profe, cuando alguien se quiere suicidar, ¿no sería un delito de transgredir derecho humano contra sí mismo? Ya, muy bien. Entonces, si fuera un delito, lo condenamos a cadena perpetua quizás, pero claro, si alguien se quiere suicidar, es una decisión valiente, bueno, ¿no? Porque tentar contra tu vida hay que tener valentía, pues no, los cobardes no se suicidan, pues, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí están los políticos, ¿ven? En cambio, un político en Japón se suicida, jóvenes, si es que se ha descubierto corrupción, el harakiri. Bien, pero es un ilícito penal cuando, cuando se transgrede la vida de otra persona, ¿ya? Las bases jurídicas, sobre las bases jurídicas, ahí sí. O sea, ya. Lo que pasa que esto está basado también, como son derechos humanos, luego el Estado lo va a admitir, ¿sí o no? ¿Y lo va a admitir en dónde? En su Constitución. Artículo 1, 2, 3, 4, ¿no? Bien, pero hoy vamos a hablar solamente de un poquito de historia, ¿no? De cómo se aparecen los derechos de primera, segunda y tercera generación. Ya. A ver, siguiente, punto 3 sería 1, 2, 3. Sería las generaciones, ¿no? Punto 3 sería las generaciones de los derechos humanos. Bien. Ahora, esas generaciones, esas generaciones se dividen así. La primera G, primera generación. La primera generación se conoce también como derechos individuales, los derechos que protegen al individuo, derechos individuales. El contexto histórico, Revolución Francesa, Revolución Francesa. Bien. ¿Enfocados a qué cosa? A limitar el poder absoluto. ¿Por qué, profesor? Porque el Estado tenía un poder absoluto. Entonces, el Estado avasallaba de la vida, libertades que no eran reconocidas como derechos. Entonces, ante ese poder absoluto del Estado, la tiranía del Estado, la desigualdad, la pobreza,
aparece la Revolución Francesa del año 1789 y la independencia de los 13 colonias de Estados Unidos. Y, jóvenes, por primera vez en el mundo, el Estado tiene que reconocer derechos personalísimos, derechos individuales, ¿no? Entonces va a haber, ¿qué cosa? Una limitación de ese poder absoluto a la protección del derecho del hombre y del ciudadano, del luego de la mujer. O sea, lo que va a exigir el derecho de primera generación es que el Estado se va a tener que inhibir a transgredir derechos individuales, porque ya el Estado lo está reconociendo ya. Bien, ahora, esta generación que trae, trae dos grupos, derechos políticos y derechos civiles. Voy a poner políticos porque el espacio es aquí exactito. ¿Ve? Derechos políticos. ¿Qué derechos políticos nos trae esta generación? Uno, ahora va a reconocer que nosotros tenemos derecho a la ciudadanía. Ahora nos va a reconocer que nosotros tenemos derecho a elegir, derecho al voto y ser elegido. El derecho al asilo político. Ah, es que está protegiendo derechos no políticos, ¿no? Derecho a formar partidos políticos. Derechos de la primera generación. ¿Sí? Derechos de primera generación. Políticos. Ya. Ahora, derechos civiles. ¿Qué derechos civiles vamos a encontrar en la primera generación? A ver, la primera generación nos va a regalar derechos civiles como, por ejemplo, como va a haber una inhibición del Estado a la integridad de la persona, el primer derecho que se reconoce es el derecho a la vida. Ya tengo vida. Ya no me puedes torturar el Estado. El derecho a la integridad. El derecho a la integridad. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué otro derecho tenemos? El derecho a la igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley. El derecho a la no discriminación. El derecho a la no discriminación. El derecho a las libertades. El derecho a las libertades. ¿De qué? Libertad de opinión. Libertad de opinión. Libertad de expresión. Libertad de opinión, de expresión. Libertad de conciencia y religión. Conciencia. Libertad de transitar. Ahí te sale el habeas corpus luego, ¿ves? A transitar. El derecho a la propiedad y la herencia. El derecho a la propiedad y la herencia. El derecho a la nacionalidad. Lo que pedía Ricardo Morán para sus hijos, ¿no? Derechos de primera generación, ¿sí? ¿Puedo prender el ventilador? ¿Funciona el ventilador? Ya. ¿Sí? Ya. Siguiente, continuamos, ¿no? Profesor, ¿qué viene? ¿Qué arranca? Arranca ahora la segunda generación. Estamos en generaciones, ¿no? Recuerden, estamos en generaciones. La segunda generación. La segunda generación se caracteriza porque también se llaman derechos colectivos.
derechos colectivos. Los derechos colectivos, ¿sí? Ahora, ¿por qué derechos colectivos y ya no individuales? Porque esto va a ser un reconocimiento a un conjunto de la sociedad, a individuos en la sociedad, ¿sí? Bien, contexto histórico. Revolución industrial. Revolución industrial. Aparecen las máquinas, aparecen las fábricas y aparece el modo capitalista de producción, donde el trabajo era asalariado. Entonces, ante un salario de miseria, ante un salario de subsistencia, lo que se va a buscar es justicia social. Justicia social, equidad. Ahora, ¿qué va a exigir del Estado? Mayor presencia del Estado. Y te explico por qué. Porque cuando el Estado reconoce los derechos de segunda generación, el Estado tiene que reconocer que, joven, el Estado tiene que reconocer que ahora la salud es un derecho humano, que ahora la educación es un derecho humano y gratuita. Entonces, el Estado tiene que tener un mayor rol y un rol más activo para llegar a que los seres humanos gocen de esos derechos de segunda generación, ¿sí? Bien, estos derechos de segunda generación se dividen en los siguientes. Derechos, de otro color, lo hacemos, económicos. Derechos económicos, como por ejemplo, al trabajo. Ya no va a ser una jornada de explotación, ¿sí o no? 8 horas laborales. Del derecho al salario equitativo, dice la Constitución, al salario justo. Derechos al descanso, el derecho a la huelga, el derecho a formar sindicatos, derechos económicos, segunda generación. Derechos sociales, derechos sociales. ¿Qué derechos sociales tenemos? Derechos a la salud, a la protección de la salud, a la seguridad social. Diferencia, profesor, es que hay situaciones fortuitas, como un accidente laboral, donde la persona va a estar limitada a trabajar ya, va a tener una limitación motora, qué sé yo. Entonces, a accidente laboral, pensión, seguridad social. El derecho a las pensiones. Cuando llegamos a dónde? A la etapa de jubilación, sociales. Y los derechos culturales. Los derechos culturales. En este caso es la gratuidad de la educación. Muy bien. Siguiente, siguiente. Pregunta, a ver. Profe, cuando alguien quiere... Ya, eso. Profe, ¿y cómo funciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues la comisión, primeramente la OEA crea se crea la Convención Americana de Derechos Humanos y hay comisión y corte. La comisión es el brazo de la Convención Americana de Derechos Humanos que va a promocionar y proteger derechos humanos en todo el continente americano. ¿Cómo lo defiende? Promocionándolos, ¿no? Recibiendo denuncias de los ciudadanos, ¿no? De ONGs en caso de transgresión de los derechos humanos en el continente americano, ¿ya? Bien, continuamos. ¿Cuánto nos falta, Miss? ¿Cuánto tiempo nos falta? Muy, Dios mío, ya. A ver. Y luego vamos a ver con los derechos de tercera generación, de otro color, ¿ya? Otro colorcito verdecito, ya, porque hace diferencia, a ver.
la tercera generación. Conocido también como derechos solidarios. Derechos de los pueblos. La tercera generación. Contexto histórico. Aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Con la famosa, ¿qué cosa? Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por Naciones Unidas el año 1948. ¿Qué grupo de derechos nace aquí? Nacen derechos como la cooperación internacional. Cooperación internacional. Derechos a la solidaridad. Solidaridad de los pueblos, pues de los pueblos, comunidades enteras. Derecho a la paz. Derecho a proteger el medio ambiente. Derecho, por ejemplo, a proteger el patrimonio cultural. ¿Sí? Son derechos de la tercera generación. Entonces ya tenemos derechos, ¿no? De primera, segunda y tercera generación. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a iniciar el tema. Va, ok, ¿qué tema? Vamos a iniciar las resoluciones porque ya nos pasa poco tiempo, nos queda, ¿ya? Bien. Bien. Uno dice, un abogado especializado en derechos humanos dice que los derechos humanos no son momentáneos, sino son para siempre. ¿No? No tiene fecha de caducidad, o sea, son imprescriptibles, que no caducan, ¿no? Uno, casa. Dos, beso. Dos, beso. Tres, bien. ¿Cómo se llama ese documento que dice que todos los seres humanos nacemos iguales y libres? No todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad, que defiende la dignidad, la libertad y la justicia, y que fue proclamada por Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un acto propositivo, sabes más adelante, ¿sí? Bien, tres, avión. Cuatro, dadas las características, ¿cuál de los pertenece a los derechos humanos? Ah, esta de acá. La que no pertenece es irretroactiva. La clave sería uno, dos y cuatro, cuatro dedos. Cuatro dedos. Siguiente. Un conflicto armado vulnera el derecho a la paz, tercera generación. Pero ese conflicto armado también hace que los niños no vayan a las escuelas. Educación. O sea, afecta el derecho de segunda y tercera generación. Clave, beso. Cinco besos. Seis, la libertad de expresión, libertad de opinión, difusión del pensamiento, la libertad de transitar libremente. A primera generación. La primera generación. Derechos civiles, ¿no? Entonces, la pregunta 6 sería beso. ¿Sí? Porque también se conocen como derechos civiles y políticos y civiles. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Siguiente. La, el derecho a la igualdad ante la ley. El derecho a la no discriminación. ¿Dónde lo encuentras? ¿En qué generación? En la primera generación de derechos civiles, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Mira, ¿ves? Clave, avión, avión. ¿Está bien? Primera generación. Ocho,
Ah, esa es tercera generación, ¿ya? La tercera generación. Pero se está discutiendo en la cuarta generación ya que viene la informática, pero todavía no. La tecnología de información y de comunicación, ¿ya? Entonces, la pregunta número 7, 8 casa, 8 casa. 9, vamos con la 9. A ver, ¿qué dice la 9? Dice así. Los derechos de primera generación se enfocan en libertades individuales, sí. Como libertad de expresión, sí. Y el derecho al voto, sí. A elegir. Verdadero. Los de segunda generación incluyen acceso a la educación, salud, sí. Así es. Y la tercera, de los pueblos, sí. Cooperación internacional, sí. Uno, dos y tres, clave, avión. ¿Por qué la 4 Romanos de la 9 es falsa? Porque dice, se excluyen, no. Acá tenemos derecho a la vida y su complemento es derecho a la salud, ¿sí o no? No se excluyen, pues me te das cuenta, no se excluyen, ¿sí? Bien, entonces la clave de la 9 es avión. 10, espacio. El respeto a la autonomía del ciudadano frente al Estado. Ah, esto, la primera generación, ¿ve? Limitar el poder del Estado, ¿sí o no? Espacio, trabajo digno y acceso a educación. Segunda generación. Clave de la pregunta 10, casa. 10 casa. Bien, la 11 y la 12. A ver, marquemos 11 y 12, a ver, por favor. El contexto es una buena pregunta, ¿no? Dice, no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo lo que por naturaleza nos corresponde como seres humanos. ¿Y qué estaban exigiendo? Mejores condiciones laborales y mayor seguridad en el ambiente de trabajo. O sea, necesitaban cascos, botas, linternas. Entonces, parece que la empresa no se los ha brindado. ¿Y cómo se llama esa sentencia donde cualquier persona no te la puede desconocer, retirar? Ah, no se puede retirar, no se pueden desconocer. Inalienables. Así es. Clave 11 Ecuador. Y la 12 hay que marcar, eso. Y la respuesta correcta sería Ecuador. 11 Ecuador y 12 Ecuador. ¿Ya? Bien, chicos, sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Cuídense, chicos, cuídense.